Que Dios les bendiga rica y abundantemente, hermanos. El día de hoy quiero compartir esta palabra, esta parábola, específicamente en Mateo 25, del 1 al 13, como una enseñanza que Jesucristo nos dio acerca de un evento que va a pasar en el futuro. Muchas de las parábolas que él expresaba, enseñaba, tenían su efecto en el pasado, ya habían sucedido, ¿sí? O era algo que sucedía continuamente. Por ejemplo, el sembrador, bueno, entendemos que el que sale al sembrar lo hacía quizás en el periodo donde se sembraba para que diera una buena cosecha en el futuro. Tenemos otras parábolas, como por ejemplo acerca de la mujer que pierde su moneda, del hombre que busca perlas, el hombre que está cavando y encuentra un tesoro, cosas que son eventos que no siempre sucedían. Pero esta parábola, hermanos, es muy especial. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo habla que acontecerá en el futuro. Y voy a ser honesto con ustedes, todavía no sucede. Uno de los temas, hermanos, de suma importancia e interés para los cristianos es acerca del fin de los tiempos. De hecho, hay películas, hermanos, donde nos presentan qué sucederá cuando se acabe el mundo. Que vendrán algunos, por ejemplo, ¿verdad? Honestamente, nos llevaría mucho tiempo estudiar o explicarlo, ¿verdad? Y muchas veces hasta de comprenderlo, pero vendrán, muchos de ellos dicen, van a venir estrellas que golpearán al planeta Tierra, que habrá maremotos, que habrá terremotos, que van a venir hasta los extraterrestres. Y si tuviéramos que sintetizarlo, hermanos, sin tomar en cuenta lo que presenta Hollywood y todas estas películas, va a incluir la ira de Dios, sus juicios, el pecado del hombre, el aumento de la maldad, eventos catastróficos naturales, pero ordenados por Dios, el arrebatamiento, etcétera, etcétera. Y durante la vida de Jesús, hermanos, no fue la excepción. De hecho, muchos de sus discípulos en muchas ocasiones le preguntaban acerca del fin de los tiempos. Antes de que él ascendiera al cielo, en Hechos capítulo 1, versículos 6 al 8, fue esta pregunta que le hicieron sus discípulos. ¿Restaurarás tú en este tiempo el reino de Israel? Y Jesús les dice, no os compete a vosotros saber los tiempos y las sazones. Es decir, a ustedes no es tan importante conocer el calendario de Dios y sus eventos o los días ya marcados. Eso es el tiempo y eventos o sazones. Es decir, el calendario total de Dios de enero a diciembre es un ejemplo y los días que se han marcado para que esos eventos sucedan. Pero este tema, hermanos, fue mencionado en varias ocasiones por el mismo Jesús. Se tomó el tiempo para mencionarlo y también para que la gente que estaba a su alrededor, específicamente sus discípulos, tenieran una mejor comprensión de lo que iba a pasar. Si usted ve Mateo 24, a partir del versículo 3, el Señor Jesucristo comienza a hablar acerca de las señales antes del fin. ¿Sí? Versículo 3. Estaba en el monte de los olivos y sus discípulos le hacen preguntas acerca del fin y Señor Jesús comienza a hablar que iba a haber engaño, que iba a haber pestilencias, que iba a haber guerras, rumores de guerras, etcétera, etcétera. Y no es hasta el versículo 46 de Mateo 25, es decir, casi los 2 capítulos, que el Señor Jesucristo termina hablando de esto. Y en medio, hermanos, utiliza una parábola. La parábola de las 10 vírgenes. Y si tuviéramos, hermanos, que hacernos la siguiente pregunta es, ¿de qué trata esta parábola? Habla acerca de la preparación. Yo sé, hay muchas enseñanzas detrás de ella, pero quiero dejarte una enseñanza, hermanos, y también preguntarte lo siguiente. Dime que te estás preparando.
No es una pregunta. Te quiero afirmar. Dime que te estás preparando. Porque la respuesta, hermanos, en muchos de ustedes quizás ya la sepamos. Pero ahora yo te quiero invitar, dime que te estás preparando. Lo interesante, hermanos, es que Jesús menciona estas dos parábolas en medio. La parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos. Acerca de la parábola de los talentos, quizás muchos ya la han escuchado, Jesús asemeja el reino de los cielos a un amo que necesitaba ausentarse por un tiempo y dio a sus sirvientes 9. Dice la Biblia un total de 9 talentos. A uno dio 5, perdón, a 8, perdón. A uno dio 5, a otro dio 3 y a otro dio 1. Según sus capacidades. Y mientras él estaba lejos, esperaba que sus siervos trabajaran con lo que les había dado, para que le ofrecieran algo mejor al amo. Pero en la parábola de las 10 vírgenes, Jesús dice que el reino de los cielos será semejante. Acompáñame, por favor. Quiero que leamos, por favor, los versículos, solamente rápido, 25, 1. Fíjense cómo dice Jesús. Entonces, el reino de los cielos, ¿cómo lo proyecta, hermanos? Al futuro, ¿sí se fijan? Será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Será semejante. Habrá algo de una enseñanza en un futuro. El tema central de la parábola es una boda. ¿Cómo sabemos que es una boda? Porque iba a llegar ¿quién? El esposo. Ahora, permíteme explicarte cómo era una boda judía. Una boda judía, hermanos, en los tiempos de Jesús, se dividía en 3 etapas. La primera etapa era la del compromiso, un acuerdo formal usualmente hecha por los padres. Así que en este tiempo, jóvenes, niños, ustedes tienen todavía la oportunidad de enamorarse y buscar a la mujer de sus sueños, ¿verdad? O al hombre de sus sueños. En aquel tiempo, la etapa del compromiso no era así. Eran los padres que decidían desde niños, tú te vas a casar, tu hijo se va a casar con mi hija. Y hacían un acuerdo. Ahí no era de amor, ¿verdad? O caer en el enamoramiento. Esa era la primera etapa, un compromiso. De hecho, no ha pasado mucho tiempo cuando hay lugares donde todavía esto aplica. El segundo lugar era el desposorio. Era una ceremonia donde se hacían compromisos mutuos. No, a veces no había amor, pero ya se había dicho por los padres que se iban a casar. Ahora imagínate a los jóvenes que los padres se pongan de acuerdo y le digan, a ver, tu hija, tú te vas a casar, ¿verdad? Con Pepito. A ver, tu hija, tú te vas a casar con Panchita, ¿verdad? ¿Te guste o no? Ya quedamos en un acuerdo. Ay, ahorita veo las cabezas. No, ¿verdad? Por favor, no. No existía mucho el amor en ese sentido de el enamoramiento. Y la tercera etapa, ya vimos el desposorio, donde ya se hacía formal y se arreglaban los tratados familiares, pero era la tercera etapa y era la etapa de la unión matrimonial. Y aproximadamente ocurría un año después, cuando el esposo llegaba en un tiempo inesperado por su novia. Y usualmente era después de las 6 de la tarde. Si lo ponemos en este tiempo, hermanos, era para hacerla de emoción. Llegaba el esposo muy campante, traía familiares, amigos, y llegaba hasta la casa donde se encontraba la esposa y decía, ¿verdad? Ya llegó por quien llorabas. ¿Verdad? Mira nomás lo que ha llegado por ti, ¿verdad? Y la esposa, hermanos, y sus amigas, usualmente vírgenes,
tenían que estar preparadas para esta unión. Aquí, hermanos, en esta parábola ya habían pasado las dos primeras etapas. Ya se había hecho un compromiso, de hecho así lo hicieron con José y María. José y María, hermanos, ya habían hecho desde pequeños y se cree que María tendría algunos 16, ya estaban en el desposorio. Ellos ya habían tenido el tratado, ya nomás seguía la etapa del matrimonio. Y Jesús, hermanos, les dice en esta parábola que el reino de los cielos será semejante a una boda. Pero el enfoque no está en el esposo, el enfoque está en las acompañantes de la novia. Vuelvo a mencionar, las casas allá, hermanos, las ciudades, las ciudadelas no eran tan grandes. Y usualmente cuando venía el novio con todos sus familiares y amigos, venían cantando, danzando, haciendo alarde, porque ahora se iba a formar una nueva familia. E inmediatamente desde lejos se podía escuchar los gritos de júbilo, el gozo, y la mujer, la novia, y las vírgenes tenían que recibir al esposo con sus lámparas. Vuelvo a mencionar, usualmente hacía después de las 6 de la tarde. Todo era inesperado. Todos tenían que estar listos. Principalmente las vírgenes, porque eran las que llevarían con su luz al lugar donde se encontraba la novia. Más o menos, hermanos, se daban indicios de cuándo vendría el esposo. Habría señales, ahorita lo acabo de mencionar, desde lejos se pasaba la voz, se escuchaban, ¿verdad?, el cantar del novio, de sus familiares, de los amigos, y venían hacia la ciudad para tomar. Y las damas de honor que atendían a la esposa salían a recibir al esposo con lámparas que iluminaban para conducirlo. Respecto al número 10, hermanos, supuestamente, ¿verdad? Esto es de las autoridades talmúdicas, lo saqué del Talmud. Dijeron que era usualmente 10 lámparas que componían la procesión de la novia. Y se ponían usualmente 5 de un lado, 5 de otras, para dirigir, las 10 juntas o de derecho para llevar al novio, pero cuando salían se ponían 5 de cada lado para permitir al nuevo matrimonio llegar hasta su nuevo hogar. Muchos se quedaban en esa ciudadela y otros se iban a donde era el esposo. Y la pregunta es, ¿cómo aplica esto a nosotros? Jesús está dando un mensaje de lo que va a suceder en los tiempos futuros, los cuales usted y yo quizás estamos viviendo. Y debemos estar atentos y vigilantes. Vean, por favor, en Mateo 25, versículo 2. El Señor Jesús dice que hay 2 tipos de vírgenes. Hay 2 categorías nada más. Así que la pregunta es, ¿a cuál pertenece usted? No hay una tercera, no hay una intermedia. O es prudente o es insensato. Ahora, si usted me permite explicar la definición de una persona sensata, es aquella, a grandes rasgos, que sabe actuar en el momento adecuado o sabe detenerse en el momento adecuado. ¿Me explico? Es una persona que analiza la situación y sabe cómo reaccionar ante esa situación. Esa es una persona sensata. Entonces, por definición inversa, insensata, es una persona que sabe, pero no actúa bien. O sabe que debe quedarse callada o callado,
o que sabe que debe preparar algo, que debe de conseguir herramientas, utensilios, porque sabe que algo va a suceder y aún así no lo hace. Esa es una persona insensata. Si analizamos, hermanos, cómo Jesús está tratando de categorizar a estas dos personas, Jesús te va a ver como una persona insensata o una persona prudente. Ahora, tú no me tienes que decir a mí cómo te calificas tú, ni a mí me corresponde calificarte a ti, hermanos, y créanme, no les conviene, no nos conviene. Esa decisión le corresponde a Jesús. En este momento Jesús está viendo tu vida y quizás vea mi vida y me dice, Leobardo, qué insensato eres. Pero Señor, ¿por qué? Mira, estoy haciendo aquí. ¿Tú sabes por qué? Ven, ¿quieres hablarlo? O quizás te diga a ti y a mí, qué prudencia tienes. Me van siguiendo, hermanos, no sé cuántos de ustedes. Eso es algo muy personal. Dios ahorita está analizando tu vida. Y no me refiero a lo que has hecho el día de hoy, o lo que has hecho en una semana o en un mes, sino al punto que te ha llevado a esta etapa de tu vida para haberte preparado o no. En la Biblia se nos menciona, hermanos, cómo en el Antiguo Testamento Dios, se presenta a él mismo como el marido o el esposo. Y creo que aquí las traigo, hermanos, sí. Aquí las traigo. Por ejemplo, tenemos en Isaías 54, del 4 al 6, o Isaías 62, del 4 al 5, u Oseas 2:19. No los vamos a leer, pero quiero mostrarte cómo Dios mismo hace una relación entre su pueblo Israel y él. Y él se pone como el esposo y su pueblo como la esposa. Y a veces es una esposa infiel. En el Nuevo Testamento, en Juan 3 del 27 al 30, otro ejemplo, Mateo 9:15 y Marcos 2 del 10 al 19, Cristo también nos presenta a la iglesia como la novia y él como el novio. Entonces Jesucristo no nada más está relacionando una boda, Él está hablando de la iglesia. Las vírgenes representan a personas que han de llevar a todas las personas a la boda, al novio. Del novio lo lleva a la novia. En la escritura la iglesia se le describe como la novia. En Efesios 5, del 25 al 32. Por eso Jesús dice, este evento, esta boda, no es cualquier boda. En esta boda hay personas insensatas y hay personas prudentes. Si me preguntan por qué 50% y 50%, no lo sé. Yo no creo, hermanos, que ese número sea relevante, porque no creo que aquí la mitad, ¿verdad? Si no lo partimos de aquí, ¿quién quiere ser los insensatos, hermano? Levante la mano. No, no es así. Sino que está hablando de una actitud de tu responsabilidad. Por eso, y vamos a concluir con esto, Jesucristo nos dice por qué fueron insensatas estas vírgenes. ¿Por qué lo fueron, hermanos? Porque no se prepararon. Pregunta, si las habían invitado para formar parte del cortejo de la novia, ¿por qué no se prepararon? Y disculpe la expresión, ¿no es algo hasta tonto? Oye, te invito a mi boda, tú vas a ser parte del cortejo y necesito, por favor, que te prepares para iluminar. Bueno, pues llevo entonces la lámpara. Oye, pero la lámpara no funciona por sí sola, necesita aceite. Necesita aceite. Dice aquí
disculpe por ese, a veces me equivoco, lo lamento. Dice, continúa diciendo, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Es decir, llevaban la lámpara y llevaban otro utensilio para llevar el aceite. Era una vasija. No nada más era la lámpara. La lámpara no servía por sí sola. Necesitaban el elemento que hacía que el fuego se encendiera y continuara encendido. Y dice, juntamente con sus lámparas. Pero, y tardándose el esposo, cabecearon, ¿cuántas, hermanos? Todas. Y se durmieron. Jesús menciona, hermanos, que las vírgenes, todas ellas tenían una lámpara. Cada una de ellas tenía una lámpara, como tú también tienes el utensilio para servir a Dios, para ser un elemento que adore a Dios, que sea luz, que dirija y que forme parte de las bodas del Cordero. Jesucristo te ha preparado a ti con todo lo que tú tengas. Y muchas veces nos enfocamos, hermanos, en querer las cosas más, y quiero esto, y esta es mi meta, y ser aquello, sin enfocarnos lo que ahorita tenemos, que es la herramienta para dar luz. Ahora, el problema, hermanos, es que la lámpara por sí sola no sirve. No sé cuántos de ustedes, hermanos, porque a mí me ha pasado, y mi esposa me ha dicho, dice, oye, ¿ya viste que está muy bonito el abanico? Sí, le falta un foco. ¿De qué le sirve, hermanos? ¿De qué sirve que esté la luz ahí y que esté la toma si no tiene foco? Díganme, hermanos, ¿de qué le sirve? De nada. Es más, de noche ni se puede ver. Es lo mismo que ustedes y yo muchas veces hacemos, hermanos. Sí, queremos ser luz y hacer y realizar, sin entender que necesitamos aceite. Lo que está diciendo Jesús, hermanos, es que a todos los seres humanos tienen las herramientas para escuchar, para conocer, para saber, para prepararse, pero no todos estarán realmente preparados. Tú puedes venir los domingos, los miércoles, pero no te preparas entre semana. Para ti el domingo es un día más. A veces voy, a veces no voy. Tengo otras prioridades. No te preparas. No hablas con Dios. No tienes esa intimidad que Dios quiere tener contigo. Y escuchaste bien. Porque el problema no es que Dios no quiera tener una relación contigo. El problema es que tú muchas veces, y yo muchas veces, no queremos tener esa relación con Dios. Dios cada día buscaba a Adán y le decía, Adán, ¿dónde estás? ¿Quién buscó a quién, hermanos? Dios, Adán. Mi pregunta es, ¿sabía que Adán había caído? Y aún así lo buscó. Dios no está siempre, hermanos, y disculpe la expresión, enojado con el mundo. Eso cree el mundo. Mira, no nos manda la lluvia, mira el sol, mira, nos estamos quemando, y todo esto y toda la contaminación es culpa de Dios. El hombre tiene las herramientas para acercarse a Dios, pero no se acerca a Dios. ¿Me van siguiendo? ¿Y saben cómo Jesucristo ve eso? Insensato. Sabes lo que tienes que hacer, pero no lo haces. En la Biblia, hermanos, el aceite, queridos hermanos y amigos, especialmente el aceite de oliva, tiene un profundo significado simbólico y práctico. Aquí lo traigo, hermanos. Rápidamente lo vamos a ver. Se utiliza como símbolo del Espíritu Santo, de la consagración, de la bendición, de la sanidad y de la alegría. En primer lugar, quiero que vean que en Levítico, capítulo 8, versículo 30, Dios le da la orden a Moisés y le dice, quiero que me consagres a Aarón y a su descendencia.
¿Qué dice ahí, hermanos? Levítico 8, versículo 30. Que tenga, léalo, hermanos, y así me ayudarían, por favor, con el tiempo. Fíjense, hermanos, esto es algo bien profundo, porque ¿a quién de ustedes les gustaría manchar un bonito traje con aceite de oliva y sangre? A ver, hermanos, levanta la mano. Ahí la tengo aquí atrás. No se crean. Pero Dios utilizó el aceite y la sangre. ¿Qué significa eso para nosotros, hermanos? ¿Qué dice Primera de Juan 1:7? Ahí lo tengo, hermanos, el que lo quiera leer. ¿Qué hace la sangre de Jesús? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué hace, hermanos? Nos limpia de todo pecado. El hombre necesita consagrar su vida. ¿Quieres prepararte? Consagra tu vida. Y eso no significa que vas a estar manchado, ¿verdad? Con aceite y sangre. Significa que espiritualmente estás limpio delante de Dios. Hay gente que no se quiere limpiar, que no se quiere consagrar a Dios. Es más, que le dice, ¿sabes qué? Déjame ponerme aquí un hule de aquí para acá y nada más la mitad. Me consagro. O nada más por la espalda. Y Dios dice, quiero consagrar a Aarón para mi servicio. Así que toma aceite del altar y toma sangre del cordero y aviéntaselo a él y a su familia para que todos se den cuenta que es mío. Se preparó. En segundo lugar, hermanos, el aceite representa aprobación y presencia. Primero de Samuel 16:13, ¿qué dice? El que lo tenga, léalo, por favor. Primero de Samuel 16, versículo 13. Lo voy a poner el que sigue para que... Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Dios estaba aprobando la vida de David. David, el octavo hijo, el menospreciado, el pastorcillo, fue aprobado por Dios. ¿Saben por qué, hermanos y amigos? No porque fuera mejor, porque su hermano Eliab era más grande y más fuerte. No porque fuera el más guapo, porque sin duda todos tenían algo de eso. ¿Saben por qué, hermanos? Porque tiene un corazón conforme a mi corazón. ¿Me van siguiendo, hermanos? El aceite representa un corazón preparado. Dios preparó a David para ser el rey. Y escúchenme bien, hermanos. Según los que estudian la escatología bíblica, que es el estudio del fin del mundo, en el milenio, ¿saben quién va a venir a reinar Jerusalén? El rey David. El rey de toda la tierra, ¿quién va a ser, hermanos? Jesús. Pero el gobernante de Jerusalén va a ser el rey David. Porque lo aprobó. ¿Quieres prepararte? Sé aprobado por Dios. Conságrate y que te apruebe y que Él esté contigo. ¿Qué hizo? En la escritura dice que en el cuerno del carnero, usualmente era cuerno de carnero, ¿verdad? A veces lo ponemos largo, ese era más bien el chofar. El cuerno de carnero usualmente tenía curvas, voy a ponerlo curvas, y así se llenaba el aceite y se vaciaba sobre él. Y dice que en ese momento, ¿qué pasaba con el Espíritu Santo? Vino sobre él. En aquel tiempo se iba, ¿verdad? Y regresaba, pero ahora está, según Efesios 1:13, ¿cuánto tiempo con nosotros, hermanos? Para siempre. Alegría y gozo. Salmo 23:5. Creo que todos lo sabemos, ¿verdad? Es el Jehová es mi pastor, pero el 5, ¿qué dice, hermanos? Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. ¿Qué quiere hacer Dios?
limpia. Y hermanos, esto es bien profundo y les prometo traerlo, hermanos, no hoy. Unges mi cabeza con aceite. ¿Dónde se encuentra, hermanos, la mayor maldad del hombre? Aquí. Aquí, hermanos. Es interesante, y ese va a ser el sermón, yo creo que en 2 domingos, que Jesucristo dijo, ¿cuál es el primer y más grande mandamiento? Se le hizo esa pregunta y él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo. Y luego después de ahí, ¿qué dice, hermanos? Y luego, mente y tus fuerzas. ¿Por qué habrá incluido la mente, hermanos, ahí? Creo que muchos amamos a Dios en muchas maneras, pero la mente no siempre es o demuestra amor a Dios. Y finalmente, hermanos, sanidades. ¿Qué hace el aceite de oliva? Según Santiago 5:14, cuando alguien estuviera enfermo, ¿qué hacía, hermanos? Iba a la iglesia, los ancianos, y lo ungían con aceite y oraban por él y traía sanidad. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia, hermanos? En Marcos 6:13, hermanos, alguien que tenga Marcos 6:13. ¿Quiénes hacían eso, hermanos? Los discípulos y el mismo Jesús. El aceite, hermanos, es de gran poder para aquel que se prepara. Saben, hermanos, a veces creo que no estamos fungiendo todo el poder que Cristo nos quiere dar porque no estamos preparados. No lo estamos. Me incluyo, hermanos, yo sería el primero. El resultado, hermanos, de no prepararse es trágico. Jesús hace una advertencia muy fuerte cuando estas mujeres le pidieron a sus compañeras, danos por favor aceite. ¿Qué dijeron las prudentes? No, porque si te doy, yo me quedo sin él y nos vamos a minorizar. ¿Saben qué está diciendo Jesús, hermanos? Que hay cosas que no se pueden compartir. Yo no puedo compartir mi relación con el Espíritu Santo con mi esposa ni con mi hija. Como ellas tampoco pueden compartir su presencia del Espíritu Santo conmigo. ¿Me explico? La puedo disfrutar, puede haber armonía, puede haber gozo, puede haber paz, pero yo no les puedo dar mi porción de Dios con ellas. ¿Me van siguiendo? Eliseo pidió eso a Elías. ¿Y qué le dijo? Eso no es mío darlo, eso es de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Se lo doy porque tenía la intención de prepararse. Hermanos queridos, tenemos que prepararnos individualmente. Por eso dime que te estás preparando para la venida de Cristo. En Tito 2, y termino con este pasaje, Tito 2, 11 y 14, Pablo le dice a Tito, por favor, Tito, este sí lo quiero leer yo, hermanos, por favor, dice Tito 2, del 11 al 14, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿A quiénes? A todos los hombres. Todos tienen lámpara. Todos tenemos la lámpara, el cuerpo, el ojo, el oído. Pero fíjense lo que dice, hermanos. Enseñándonos que, y ahí no todos se quieren ser enseñados, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. ¿Quién? Jesús es Dios y el gran Salvador, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y añade, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad y que nadie te menosprecie. Queridos hermanos y amigos, dime
que te estás preparando. La palabra renunciar, hermanos, ha taladrado mi mente. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué significa renunciar? Yo pertenezco a una empresa, firmo un contrato y en el momento que renuncio, tanto el pago como el contrato, como todo lo que yo establecí, ya no aplica a mí. Me voy a otro lugar. Y así es con Dios. Él ha hecho un pacto. Yo no puedo hacer un pacto con Dios. Eso le corresponde a Dios hacer el pacto. ¿Y cuál es el pacto? Yo te salvo. Y lo único que tienes que hacer es creer que Cristo, mi Hijo, tomó tu lugar en la cruz. Yo lo pago todo. Lo pago todo. Así de fácil. Pero tú necesitas renunciar a tu voluntad, a tus deseos. Y como dice ahí Pablo a Tito, mundanos. Tus deseos mundanos. Para que ahora el contrato es vivas, sobria, justa y piadosamente preparado para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te invito, por favor, inclina tu rostro. Esta parábola de las 10 vírgenes nos desafía a reflexionar sobre nuestra vida espiritual y a vivir constantemente preparados. Mantén tu lámpara encendida. Y la única manera de mantenerla encendida es tener la presencia del aceite, la presencia del Espíritu Santo, y que estemos listos para el día en que Jesús regrese. Me llama la atención que todas las vírgenes se durmieron. Pero la diferencia es que unas tuvieron consecuencias trágicas y el novio les dijo, no las conozco. Y las que estaban preparadas, aunque se durmieron, en cuanto escucharon el anuncio del novio, ¿qué hicieron? Levántense, levántense, llegó el novio, es el momento de encender la lámpara. Aquí está la vasija con el aceite, vacíala, prepara el mechón y prende la luz para guiar al esposo, al esposo a la novia, a su esposa. Oh, queridos hermanos y amigos, dime que te estás preparando. Señor, en esta hora yo te ruego por cada persona que está aquí. Tú conoces nuestras mentes y corazones. Tú sabes si somos prudentes o no lo somos. Eso te corresponde a ti decirlo. Pero la evidencia es que el resultado del uno o el otro es un abismo. Para unos es disfrutar, para otros es una tristeza grave. Yo te pregunto a ti, dime que te estás preparando. ¿Hay alguien aquí que quiere entregarle su vida a Cristo? Que diga, yo no me estoy preparando. Es más, ni siquiera sabía que tenía que prepararme. Ni siquiera sabía que mi cuerpo es la lámpara. Ni siquiera sabía que mi vida es una lámpara que tiene que ser llena del aceite que es el Espíritu Santo para esperar la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mira, Él ya pagó por ti. Tú no debes nada si crees en Jesucristo. Oh, pero si no lo crees, tu alma está en deuda con Dios. Porque el alma que pecare, esa morirá. ¿Sabes cuál es la única manera de saldar tu cuenta? Muriendo. Y Cristo es vida. Hay alguien aquí que le entrega su vida a Jesús por primera vez. Bueno, quizás ya todos sean salvos. Qué bueno. Ahora te quiero preguntar. ¿Está tu vida, tu lámpara, llena de aceite? Esa es una decisión personal. Prepárate. Por favor, dime que te estás preparando. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Quiero invitarlos, hermanos y amigos, a todos a que se preparen y que se comprometan a prepararse. ¿Qué ofrece, hermanos? Ofrece consagración, aprobación y la presencia de Dios, alegría, gozo, sanidad. Eso hace el Espíritu Santo en todos los que tienen aceite. Comienza a prepararte. Va a haber obstáculos, va a haber gente que te va a criticar, va a haber gente que te va a pedir eso. Lo único que puedes hacer, mira, yo tengo el aceite,
porque tengo a Cristo en mi corazón, porque tengo el Espíritu Santo. Yo no te puedo dar eso, pero te puedo enseñar cómo recibirlo. Que Dios les bendiga, hermanos.